Hola, buenas tardes a todos y todas los presentes. Es un placer compartir con ustedes este ciclo de charlas de innovación y conocimiento, como cada jueves, organizado como siempre por Identidad Argentina en conjunto con la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral. Les doy la bienvenida a los asistentes a este espacio, especialmente a los socios de la Cámara que hoy nos acompañan. Antes de presentarle a nuestro experto, les recuerdo, como cada jueves, que se inscriban en el link que va a aparecer en los comentarios en nuestro canal de YouTube para poder obtener el certificado y para participar por media beca para asistir a nuestro Congreso de Eureka. Ahora sí, les voy a presentar a nuestro experto. Él es Juan Iñaki, nació en Córdoba en 1986, él cursó la licenciatura en Composición Musical y el profesorado en Educación Musical en la Universidad Nacional de Córdoba, también estudió percusión y teatro, ha realizado giras a lo largo del país, además de Europa y Brasil. Durante 2 temporadas estuvo en Ecuador protagonizando Los Miserables, que es una superproducción que hizo innumerables funciones en Quito y Guayaquil. Compartió escenario y grabaciones con artistas nacionales y extranjeros como Lila Downs, Rally Barrio Nuevo, Fabiana Cantilo, Dúo Coplanacu, Carmen París, Kepa Junquera, Uxia, Lito Vitale y Raúl Carnota, por citar algunos. Además, ha sido 2 veces el músico encargado de abrir los conciertos de Caetano Veloso en Córdoba y cuenta con 6 discos realizados como solista. Juan, buenas tardes, te damos la bienvenida y te cedo la palabra para que puedas contarnos sobre este congreso que se viene ahora en octubre. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar conversando con ustedes, acá mate en mano. Eh, Me reí un poco recién cuando escuchaba experto, la palabra experto. No siento que sea experto en lo más mínimo en esto. Eh, una cosa que me interesa mucho, que me convenció, diría, Agustín, que es el gran craneador, el gran empujador, el fueguito inicial de este congreso, me invita a participar, tenía justamente que ver, más que con la erudición en un tema, tenía que ver con una situación personal, ¿cierto? Eso fue lo que terminó de decidirme para decir, sí, vamos adelante con esto, creo que tengo algo para aportar al respecto. El tema concretamente de mi ponencia dentro de este congreso tiene que ver con la manera de bajar a las niñeces eh, los asuntos folclóricos. ¿Cierto? Hablo de asuntos folclóricos, aunque yo soy músico, aunque mi labor fundamentalmente está más circunscrita a la música y al territorio del arte en general, eh, pero vengo de la música folclórica. Empecé muy chiquito a cantar en ese contexto y posteriormente, muchos años después, mucho tiempo después, pude los procesos personales de mi vida me llevaron a hacer pública mi elección sexual, mi elección de vida, pero también fundamentalmente fue una manera de decir, de empoderar la esencia de uno, lo que uno es esencialmente. De manera que más que insisto, más que ser un experto en el campo, me considero más bien alguien que se abre camino en el campo y que todas estas reflexiones que van a ser volcadas, digamos, a este congreso, en realidad fueron reflexiones, elementos, informaciones que he ido acomodando, casi diría, en la situación de una supervivencia. Suena un poco dramática la palabra supervivencia, creo que no es supervivencia en sí lo que quiero decir, pero sí esto, me encontré de repente parado con 20 años de camino en el lomo, en el mapa de la música folclórica, con un nombre, una trayectoria, y dándome cuenta que para las diversidades no había lugar en estos espacios, ¿cierto? En los espacios que pretendían contener lo folclórico. Soy cordobés, acá nací, me crié, vivo en Córdoba,
es el lugar que políticamente elijo todos los días para proyectar mi camino al mundo. Tengo la suerte, al menos en el mundo previo a la pandemia, eh, una de las grandes cosas que le agradezco a la música es la posibilidad de viajar con ella, de poder moverme desde Córdoba por el mundo en general. Y insisto, desde este vacío que se produjo después de hacer público mi situación con mi compañero y demás, empecé a darme cuenta que la cuestión folclórica era algo que iba a llevar mucho tiempo poder aflojar, ¿no es cierto? Y que la niñez en ese sentido tenía mucho que ver porque por momentos comienzo a sentir que es una especie en extinción el folclore, ¿no es cierto? Lo digo así porque creo que la iconografía sobre la cual los tradicionalistas y los folcloristas, les folcloristas en general, construyen o nos exigen cierta lealtad al género, además de ser absolutamente eh, antiguas, arcaicas, no están al día con la agenda contemporánea. Y esto sí es una discusión muy larga, ¿no es cierto?, de quienes pertenecemos al palo, como decimos. ¿Qué es esto del dinamismo? Del poder pensar el proteccionismo de un acervo ancestral, cultural, de una sabiduría ancestral, en un diálogo dinámico con las generaciones que vienen, con las discusiones actuales. Yo considero que la única manera de que un hecho, de poder pensar al folclore, de pensar lo folclórico, es pensarlo en movimiento. Cuando me refiero a esto, es cuando siento que se entra en una crisis en la que no hay lugar para las diversidades. A partir de esto empieza la lucha, pero fundamentalmente empieza la organización. Y acá yo quería citar a un poeta catamarqueño que se llama Luis Franco, y que él dice en un poema: lo más viril del hombre es la ternura. A mí esa frase de Luis Franco me ayudó muchísimo, porque me ayudó a darme cuenta que la manera de llevar adelante una lucha, si se quiere, o de conquistar un espacio, o de reclamar un espacio legítimo dentro del folclórico, tiene que ver justamente con ese elemento constitucional que es la ternura. Creo que es desde ahí, desde donde desearía dar esta lucha, dar esta batalla y tantas otras. Y creo que ese elemento justamente es un lugar de pivot para poder trabajar con las niñeces respecto de lo folclórico, ¿no es cierto? La simbología que atraviesa, que es transversal, los hechos folclóricos son absolutamente patriarcales, son rígidas, heteronormadas. Y es muy complejo para las juventudes poder acercarse a esto. Mi ponencia va a girar en torno, digamos, a algunos elementos que yo sustraigo como particularmente dinámicos del asunto folclórico. Hablaba de la ternura como un vehículo posible para poder transmitir un conocimiento, para involucrar. Porque fundamentalmente lo que subyace detrás de la discusión del hecho folclórico es la identidad nacional. Y ese es un conflicto que yo cada vez veo más lejano, más tenso, más difícil de resolver. Entonces, creo que la situación también de reconstrucción cultural, porque cuando uno se refiere a lo folclórico se refiere a un acervo que con mucha suerte llega a los 100 años de existencia. Es absolutamente joven lo que se delimita como folclórico. Todo lo que hay por detrás de eso, lo anterior a eso, es algo a reconstruir, es algo de lo que nos llega poco y nada por este esmero, insisto, patriarcal fundamentalmente, que el género, que la coyuntura folclórica ha sostenido hasta la actualidad. Y creo que uno de los grandes elementos, de los cuales inclusive uno a veces se olvida en la situación, tiene que ver con la ruralidad. La ruralidad
de la que la música, la cultura folclórica habla o pretende hablar actualmente es una ruralidad que ya no es vigente, ¿cierto? Estas figuras que tienen que ver con el gaucho, que tienen que ver con el costumbrismo, con lo que nos llega en los manuales de las escuelas y demás, es algo que está absolutamente fuera del orden de cómo en la Argentina de hoy se habita las ruralidades. Yo si pienso, digamos, desde los poemarios, desde las obras, inclusive desde la obra anónima, la referencia a la ruralidad tiene que ver con los campesinos y tiene que ver con esta figura del gaucho tan discutida, tan puesta en un terreno cerrado, duro. Las ruralidades hoy se están acomodando de otra manera y aún post pandemia inclusive me atrevería a decir que más profundamente, porque la situación del campesino ha ido cambiando, lógicamente, como ha ido cambiando la vida de todos. Pero sumado a eso, en la ruralidad también empieza a darse. Yo hace un rato decía que vivo, que nací en Córdoba y que es aquí donde elijo pararme para pensar todas estas cosas y para proyectar mi música, mis pensamientos, mi creación. Y acá es muy observable cómo, insisto con esto, acelerado por la pandemia, la ruralidad empieza a mostrar una opción antisistémica, una posibilidad donde la gente que necesita organizarse de otra manera, necesita comprometerse con la tierra de otra manera, empieza a buscar en la ruralidad una opción de organización social diferente por las márgenes, podríamos decir, de lo que se cocina en las grandes ciudades. Y las discusiones ahí sobre la manera, sobre el vínculo con la tierra, el vínculo con la naturaleza, son muy diferentes a las que se sostenía antiguamente. Yo pienso, esto es un pensamiento mío, creo que en la organización social que empieza a darse hoy en la ruralidad, hay una asociación posible con lo que se va reconstruyendo de las culturas precolombinas de esta parte del continente, y que tiene que ver con una relación con la naturaleza despojada de la mirada moral occidental post-conquista, lógicamente, y por ende teñida también por la coloratura religiosa, ¿verdad? Entonces, recabando algunos datos históricos, inclusive, respecto, por ejemplo, de los asuntos de diversidades sexuales y demás, en el Tahuantinsuyo, en el Incanato, y en otras culturas, inclusive de esta margen sur. En estos días estaba viendo, de hecho, una muestra muy interesante en el CCK respecto de la presencia de lo trans en las culturas indígenas de 1800, me parece que estaba centrada. Pero a lo que voy es a poner en diálogo aquello que tenía que ver con lo anterior a la conquista y traerlo como la posibilidad aglutinante que el asunto folclórico necesitaría hoy para preservar una sabiduría ancestral, para reconstruir y para volver a identificarse con las temáticas actuales, las temáticas que se están poniendo arriba de la mesa, que no son temáticas, que son discusiones, y discusiones que además están siendo llevadas al plano de lo constitucional, ¿no es cierto?, a la ganancia de derechos, a la disputa de esos espacios, de esos terrenos. Todo esto, toda esta complejidad, la idea es poder tamizarla a través de la ternura y poder pensar de una manera desde la toma de elementos. Yo vengo de una familia en la que los cuentos, la narración oral, ha sido muy importante. Me fui dando cuenta con el tiempo que eso quizás haya sido la gran razón por la que me terminé dedicando a la música folclórica, por la que he cantado folclore. Cuando era chiquito y en las entrevistas me preguntaban por qué cantaba, era un esfuerzo responder la pregunta, siempre era como un bucear y forzar inclusive alguna razón que justificara por qué yo hacía lo que hacía, más allá de que Córdoba es una zona de pasos, que la Universidad Nacional favorece esto,
el diálogo constante con culturas, con gente de provincias del norte, del sur, de otros lugares. Es una zona de paso y es un lugar muy rico culturalmente porque justamente se da toda esa mixtura y está al alcance de la mano. Vuelvo a lo que estaba diciendo respecto de la narración, de los cuentos. En mi casa, mis abuelos, en mi mamá, en mi papá, estaba muy presente esa costumbre de la narración del cuento. Yo creo que ahí también hay otro elemento muy sólido para poder pensar la enseñanza de los asuntos folclóricos y empezar a trabajar en una reconstrucción con las generaciones que vienen, eh, en función de estos mundos que nos van llegando y que estamos tratando de reconstruir, de Comechingones, por ejemplo, hablando de Córdoba, acá ha quedado poco y nada. Sin embargo, en las ruralidades está empezando a reconstruirse en función de lo que nos va llegando, porque de la lengua ya no queda nada, pero sí sabemos de las maneras de organizarse, de los vínculos con la naturaleza. Mi conversatorio, mi ponencia dentro del Congreso va a tener que ver con eso, va a tener que ver con la manera de vincularnos hoy, elegidamente de vincularnos con la naturaleza, no solamente para poder tender estos puentes respecto de situaciones que ya existían en el continente, sino también para pensar la lucha de la tierra, por ejemplo, que para mí es algo que es absolutamente transversal, que va a ser y que ya está siendo un desvelo de las generaciones que vienen, y que hay ahí un germen del cual se desprende una expresión folclórica ineludible. Creo que son dos cordones umbilicales muy potables sobre los cuales poder empezar a trabajar en las niñeces estos conceptos, ¿cierto? Estas ideas convulsas. Hablo de ideas porque no creo que esto sean información, esto estoy contando, hablando, invitándoles, digamos, a pensar conmigo. Creo que va a tener que ver con eso. Va a ser una invitación a pensar juntos en función de la experiencia personal y la experiencia también como trabajador de la cultura en el campo de lo folclórico, eh, para una reconstrucción identitaria y presente, fundamentalmente presente, contemporánea, actual, que nuestras niñeces puedan sentirse parte de eso, amar como hemos amado. Siempre hablábamos con amigos de mi edad, con compañeros de camino, eh, y nos dejaba como un pequeño ruido en la cabeza cuánto de lo que uno cantaba, de lo que uno hablaba, cuando revisaba la obra musical, era algo que realmente hablaba de nosotros, nos representaba como hecho folclórico, como hecho de identidad. O cuánto era el esfuerzo que uno hacía por tratar de acercarse a eso que ya no hablaba de este tiempo y de quienes nacemos amando la ruralidad, amando la naturaleza, deseando estar cada vez más cerca, pero sin eludir que hemos nacido en ciudades con cemento, con otras discusiones, con otras disyuntivas. Y, y no por eso tener que sentirnos alejados del hecho folclórico. De toda esa tensión vamos a tratar de despejar elementos muy concretos, eh, sobre los cuales poder organizar un poco más el trabajo con las niñeces, ¿no es cierto? En las escuelas, en la educación, que creo que es algo que tiene de muy interesante este congreso, ¿no es cierto? La orientación y la manera de pensar la enseñanza hacia adelante. Charlábamos hace un rato con Gabriela fuera del micrófono y hablábamos justamente de las referencias actuales. Y a mí me parecía interesante pensar en algunos nombres como mojones a los cuales ir a ver qué está sucediendo ahora. Es muy curioso pensar que lejos de la ruralidad es donde empieza a darse vuelta la situación. Pienso en Susy Shock, pienso en el movimiento folclórico diverso que está sucediendo sobre todo en Buenos Aires. En las grandes capitales empiezan de a poco a emerger nombres, Fernie Hildenfeld, pienso también. Pienso inclusive en
en referencias políticas como lo fueron Luana Berkins o Diana Zacayán, pensadoras actuales, desde la lucha trans, pero que también tienen los pies muy puestos en el hecho folclórico, porque en el caso de varias de ellas vienen del interior del país y se asentaron en la capital federal. Y las capitales tienen esta despersonalización que en algún punto favorece para que cada quien pueda ejercer su identidad de una manera más, y cada vez adentrándonos más en el tiempo que estamos. De manera que los cruces entre las discusiones actuales que tienen que ver con género, que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con la identidad y que tienen que ver con lo folclórico y con lo artístico, empiezan a consolidarse de una manera mucho más potente en las grandes urbes, más que en las ruralidades que todavía se resisten. Ni siquiera creo que sean en sí la ruralidad, sino las grandes vidrieras donde todavía lo folclórico encuentra una matriz para exponer. Pienso en los festivales, por ejemplo. Viniendo de Córdoba, tierra de festivales, pienso en lo que los festivales exhiben. Tenemos leyes, tenemos una ley como la ley del cupo femenino que incluye diversidades que para los festivales es mejor, prefieren pagar las multas por no respetarlo, digamos, a incluir y a trabajar en función de eso. Hay una gran resistencia, es de los géneros más resistidos respecto de esta discusión, y lo interesante justamente es que empieza a darse en las ciudades esos públicos que crecen con artistas como Susy Shock, bueno, como Ferni, como Pedro Velázquez. Bueno, pienso en mucha gente que empieza a visibilizar su creación y a convocar fundamentalmente. Podemos por ahí acercarnos luego entonces a algunos nombres también como para ir chusmeando qué hay respecto de la temática. Básicamente mi invitación a la ponencia del Congreso tiene que ver con eso, tiene que ver con contarles mi experiencia, mi búsqueda respecto de, tanto desde el marco histórico real del mundo precolombino, pero también de lo que nos va llegando de la narrativa criolla, elementos que puedan facilitar la bajada a las niñeces para la formación en escuelas, de un pensamiento folclórico, de una creación folclórica, pero también una puesta en común, una invitación a pensarnos en ese contexto juntos y a pensar sobre esto que pareciera ser un problema abierto sin solución por momentos, ¿no es cierto? A organizar esa info y ver de qué manera logramos entonces este objetivo de empezar a pensar un folclore más dinámico e inclusivo. Esa es mi invitación, eso es lo que me entusiasma de formar parte de este congreso. Bueno, Juan, la verdad que un placer escucharte. Te cuento que tenemos gente de distintos puntos del país, de Neuquén, de Resistencia Chaco, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Ríos, de Chubut, de Jujuy, de muchos lugares del país escuchándote en vivo en este momento, y seguramente va a haber mucha gente más que va a escuchar nuevamente esta grabación cuando quede en el canal, así que te agradezco por todo lo compartido, por esta invitación a que todos se sumen a este congreso que la verdad que es súper innovador, y me parece que va a ser súper interesante poder escucharte en ese espacio también, ¿no? La verdad que te agradezco, y bueno, le agradezco a todos los asistentes por acompañarnos en este ciclo, como todos los jueves. Para recibir más información sobre el Congreso Eureka o sobre la propuesta de identidad argentina, dejamos los canales de comunicación abiertos para que puedan contactarse, así quien lo desee. Y ahora vamos a anunciar al ganador de la media beca para poder asistir al Congreso Eureka. El ganador es de Catamarca y es Diego Raúl Guzmán. Él va a recibir media beca para nuestro Congreso Eureka. Nos vamos a poner en contacto, Diego, con vos desde Identidad Argentina.
Y bueno, agradecer a todos los asistentes, van a recibir información sobre la propuesta del Congreso para que todos puedan asistir. Y bueno, nos despedimos de esta forma hasta nuestro próximo encuentro, que va a ser el jueves próximo, con la temática de producción de podcast a las 18 horas. Y nuevamente, Juan, te agradezco mucho por habernos acompañado. Hasta el próximo jueves. Gracias a usted. Un gustazo. En un mundo en permanente transformación, damos vida a Ecosistema Cultural. Desde la innovación y el conocimiento, nacemos con la visión de ser el único proyecto en el país que integra el arte, la lectura y la educación para federalizar y democratizar nuestra cultura en cada rincón de Argentina. En nuestra esencia está trascender con el propósito de dar acceso a nuestros productos culturales y de formación a
cada persona y organización. Trascender, con el propósito de brindar a todos los artistas, editoriales, creativos, productores, escritores, investigadores y hacedores culturales la oportunidad de difundir y promover sus creaciones. Trascender, porque para nosotros no hay límites temporales, espaciales ni ideológicos. Trascender, porque lo que hagamos hoy dejará una huella en los que vendrán. Desde el centro de Argentina y con la misión de expandirnos a todo el país. Desde Córdoba a la Docta, cuna de la educación, donde se creó la primera universidad nacional, una de las más antiguas de Sudamérica. Desde el emblemático barrio Alberdi, en el que desde siempre miles de estudiantes del país y de todo el mundo han dejado huella en sus calles, en sus plazas, en su historia. A 2 cuadras del Paseo La Reforma, donde quedara sellada la reforma universitaria de 1918, un hito nacional desde el que se lograron grandes conquistas de la educación. Allí, donde tantos otros movimientos como el Cordobazo se gestaron y marcaron la historia argentina. Aquí, en el corazón del conocimiento y la formación, elegimos tener nuestra primera tienda sustentable. Un espacio que sea un punto de encuentro con uno mismo, con la inspiración, con los otros. Donde conviva un rincón de lectura, un café inspirador por la mañana, una anécdota vespertina, un punto en común para el reencuentro. Una verdadera caja de tierra, donde la fuerza de la inspiración, la fertilidad de las nuevas ideas, el desarrollo sustentable y la creatividad inviten a vivir una experiencia superadora, arraigada a los valores y la naturaleza autóctona del lugar donde se encuentre. Y nuestra tienda online, una plataforma e-commerce moderna, accesible e intuitiva, que reúna arte, literatura, innovación y cultura en todas sus expresiones, y educación, con una extensa y valiosa propuesta de cursos y programas de formación de Academia Identidad Argentina, como un puente de inspiración, de acceso a la cultura, de oportunidades de expresión y difusión de elementos artísticos, literarios, educativos. Con el compromiso de poner en valor nuestra identidad argentina, llega Ecosistema Cultural, para trascender sin límites, con vos y con otros. Sé parte de esta transformación. Trascendamos juntos.